Valora máquina caculeando. Ok, dándole continuidad a la segunda unidad de esta masterclass que tiene que ver con los fundamentos principales para realizar valoraciones de equipos, maquinarias y mobiliarios o herramientas. Entonces continuamos. Vámonos con los fundamentos de la valoración. ¿Cuál es el objetivo? Comprender qué son los bienes muebles. Conocer cuáles son los fundamentos. Conocer el rol del tasador en la valoración. Bienes muebles, vemos esta maquinaria o este tipo de maquinaria, puede ser considerado un bien mueble. ¿Qué son los bienes muebles? Son activos físicos trasladables. Incluyen maquinarias y equipos industriales, herramientas y bienes móviles. Son parte del patrimonio tangible de personas físicas o jurídicas. Aquí tenemos unos ejemplos de otros bienes muebles. Tenemos un mini chopper, tenemos un sistema de aceite caliente en la industria petrolera, por ejemplo. Tenemos una máquina de soldar, puede ser un vehículo, una camioneta, una subestación eléctrica, una máquina de producción de mallas electrosoldadas. Son ejemplos todos de bienes muebles. ¿Cuál es la importancia de los bienes muebles? Determinar su valor económico. Sirve como requisito para compra-venta, seguros, inventarios. Base en decisiones financieras y fiscales. Ok, ahora vamos a ver o a hablar del principio del valor de uso. Es un valor vinculado a su utilidad. Depende del contexto operativo. Importa su función productiva. Relevancia según su desempeño. El uso define su valoración. El rendimiento es determinante. Bueno, como vemos aquí, en un proceso de refinación de la industria petrolera, vemos una cantidad de equipos que cada uno está cumpliendo una función. Entonces, depende de la función que tenga, su valor va en función de qué tan importante es en el proceso productivo esta maquinaria que estamos valorando en algún momento. Entonces, pasemos a entender un poco lo que es la vida útil económica de equipos industriales, como por ejemplo un generador o los equipos con bombas que vemos aquí, motores. Bueno, la vida útil es el periodo de beneficio del bien. El periodo en el que el beneficio genera utilidad a sus propietarios. Tiempo de utilidad económica. Vida útil del activo productivo. O sea, la vida útil viene en función de que el equipo sea productivo, hasta el momento que sea productivo. Cantidad de producción esperada. Por ejemplo, una máquina que su vida útil dice que son 250.000, por ejemplo, unidades. Bueno, cuando ya alcance las 250.000 unidades, se puede decir que el equipo ha alcanzado su vida útil económica. ¿Ok? Depende del uso y su desgaste. Se puede expresar en tiempo, uso, años, horas, ciclos de trabajo. Impacta el valor residual. Influye en el deterioro físico. Considera la obsolescencia y su uso. Incluye el desgaste del equipo. Considera la obsolescencia técnica. Evalúa cambios en la demanda. Se mide según su uso y contexto. Ok, porque pasamos de esto de la vida útil, entonces vamos a ver cuáles son los métodos de valoración que vamos a estar manejando constantemente. Considera tres enfoques o métodos principales, como son el método del costo, el método del mercado y el método de la renta o de ingreso. Vamos a hablar rápidamente del método del costo. Parte del valor de reposición o usa el valor de reposición a nuevo como base inicial. Aplica la depreciación acumulada. Incluye obsolescencia tanto física, funcional y económica. Bueno, más o menos su expresión viene en función del valor de reposición a nuevo o de reproducción menos la depreciación acumulada. En cuanto a lo que es el método del ingreso viene con beneficios medibles. Se basa en ingresos futuros. Usa flujos de cajas esperados. Aplica descuento financiero
un método orientado a la rentabilidad. Su expresión es la sumatoria de todos los ingresos anuales esperados entre una tasa de capitalización que más adelante vamos a ver cómo se puede obtener. En cuanto al método de mercado, compara con bienes similares. Tiene el hecho de que el método de mercado considera lo que dice el mercado, o sea, cómo el mercado con elementos similares que nos está diciendo. Basado en ventas recientes, requiere condiciones comparables, usa datos del mercado real. El método de referencia objetiva. Bueno, se estima como, la sumatoria de todos los de precios de venta de los comparables más un ajuste dividido entre el número de comparables que se estén considerando. Más o menos esa es la idea de cómo se puede hacer el cálculo de este método a través del método, usando el método del mercado. Vamos entonces a trabajar acerca de las depreciaciones aplicables. Vamos a ver cuáles son los factores que afectan el valor. El estado físico de la maquinaria, el año de fabricación, si lleva buen o poco mantenimiento, la obsolescencia por año puede ser, demanda del mercado, si es bien apetecible o no ese equipo, y además de eso la documentación legal. La depreciación física, vamos a hablar de la depreciación física, que surge del uso continuo y del paso del tiempo. Maquinaria como esta, donde en la medida que va pasando el tiempo, esta máquina se le va dando cada vez más uso y en esa medida, desde el punto de vista de depreciación física, el equipo va perdiendo valor. La depreciación por obsolescencia ocurre cuando queda tecnológicamente obsoleto. Han salido al mercado nuevos equipos que generan un mejor beneficio que el que se tiene. Sin embargo, el que se tiene sigue teniendo un valor, pero siempre es recomendable saber en el mercado cómo son o qué nos traen como beneficio los nuevos. Como por ejemplo, yo puedo tener un equipo que tiene, una producción de 200.000 unidades y en el mercado y ocupa un espacio considerable y resulta que en el mercado sale un nuevo equipo que con menos espacio y además produce mucho más. ¿Ok? Por eso hablamos de un equipo por obsolescencia funcional. Ahora la depreciación por obsolescencia económica depende de los factores externos al bien. Leyes, por ejemplo, leyes ambientales, o por ejemplo, que existe obsolescencia económica en un equipo que no depende del equipo propiamente. Por ejemplo, depende de su materia prima. Y resulta que si se tiene dificultad para obtener la materia prima, entonces el equipo pierde este valor por obsolescencia económica debido a que no se le está suministrando la cantidad de materia prima que él requiere, lo que hace que ese equipo entonces comience a producir mucho menos de lo que debería estar produciendo. Ahora, un poco para entender el concepto del valor razonable. Valor es una transacción real, un intercambio entre partes interesadas, ambas partes están informadas, no existe presión para negociar. No hay ninguna presión de ninguna de las partes para llegar a un acuerdo. Refleja el precio justo del mercado. En cuanto a la condición del activo, ¿qué debe cumplir? Considerar el estado físico y funcional. Verificar si está operativo. Revisar el mantenimiento realizado. Pedir la bitácora de mantenimiento para saber que este equipo, cómo ha venido siendo su mantenimiento, para saber si es regular, si es eficiente, si es adecuado. Evaluar el grado de conservación, analizar los repuestos y la adaptabilidad. Incluir documentaciones legales claves, verificar el número de serie, cumplir normativas de seguridad, considerar normativas ambientales. Recuerden lo que hablábamos también anteriormente acerca de las leyes ambientales que pueden hacer que un equipo pierda valor. Evaluar otros factores relevantes. Ahora pasemos al área de las normativas y estándares. La valoración según las normas internacionales. Una de ellas puede ser la aplicación de las normas IBS.
Debe considerarse las regulaciones locales del país y de la zona donde se está valorando la maquinaria, adaptarse a normativas del país, cumplimiento obligatorio en las valoraciones de todo este tipo de normas. Pero también otras normativas que rigen puede ser la de los colegios profesionales, colegios de arquitectos, colegios de ingenieros, colegios de tasadores, peritos tasadores, demás. Y los lineamientos de asociaciones como, por ejemplo, la Unión Panamericana de Asociaciones de, de, de Evaluación. ¿Okay? Otra de las cosas que se tiene que tener presente es el requisito del cliente. El requisito que le hace el cliente a su evaluador. Recuerden que justamente nosotros estamos dando la atención a una encomienda evaluatoria y el cliente nos pone cuáles son las condiciones bajo las cuales nosotros tenemos que realizarle su conclusión de valor. Objetivo de la encomienda evaluatoria, cumplimiento según su propósito específico. Aquí vemos entonces un poco las portadas de algunas normas, las normas internacionales de contabilidad, las normas IBS, existen otras que lo vamos a ver en la unidad correspondiente. Ok, entonces pasamos ahora al principio que nunca falla. Nos dice William James, dice, el arte de ser sabio consiste en saber qué pasar por alto. Si decimos que tenemos unas metodologías que cumplir y tenemos unas normativas y unos procedimientos, bueno, como tasador te corresponde a ti saber qué cosas puedes considerar en tu informe de valoración que no afectan ese trabajo, el trabajo de la conclusión de valor, y que no. O sea, es interesante que a pesar de que existan normas y eso, bueno, tú como tasador es el que vas a terminar decidiendo qué puedes pasar por alto en este proceso de la valoración que estás realizando. No, además de eso, se tiene que considerar el informe técnico de valoración. La valoración concluye con un informe técnico estructurado. Debe contener la identificación del bien y su propietario, el objetivo de la valoración, métodos de la valoración, selección y su justificación, selección del método y su justificación, la descripción técnica detallada, los datos recopilados y supuestos utilizados, cálculos realizados y depreciaciones aplicadas, valor resultante y su interpretación, anexos fotográficos y documentales. Entonces, un ejemplo aquí de uno de los informes o reportes que se pueden utilizar y obtener con la aplicación, por ejemplo, es el reporte que tiene que ver con los términos de contratación o alcance del encargo evaluatorio. Recuerda, el cliente te solicita, inicialmente te hace la solicitud para que tú le hagas una encomienda de valor, sin embargo, te da unas pautas y a menos que tú transcribas en un documento, un papel como un informe, para que tú lleves escrito qué fue lo que se te solicitó, inclusive le dices al cliente, después que terminas de hacer ese reporte, se lo entregas al cliente para que él te confirme que bajo esas consideraciones es que tú vas a hacer esa valoración. Porque puede ocurrir que más adelante el cliente te pueda decir, eso no fue, perdón, eso no fue lo que yo te pedí. Sin embargo, cuando quede escrito, entonces, y él te confirma que eso es, bueno, entonces no hay por dónde agarrar, pues. La persona, eso fue lo que entendió y eso fue lo que te hizo saber. Y eso fue lo que te confirmó, ¿ok? Entonces tengamos cuidado con este tipo de observaciones. Bueno, aquí vemos también un ejemplo de cómo puede ser un informe de valoración, donde tiene la portada, tiene el índice, tiene resumen de avalúo, tiene los cálculos, tiene el álbum de fotos y muchas cosas más. Eso vamos a poder construir utilizando la aplicación informes como este. ¿Cuáles son las funciones del evaluador? Ahora vamos a pasar a ver cuáles son las funciones que tiene el evaluador. Rápidamente podemos decir integridad. El evaluador debe actuar con honestidad y claridad. Objetividad. Debe evitar conflictos, influencias indebidas y sesgos que afecten su juicio de valor. La capacidad debe mantener su competencia profesional. La confidencialidad
Debes respetar la confidencialidad de la información obtenida y no divulgada, y no divulgarla sin consentimiento expreso de su cliente. Y por supuesto, el comportamiento profesional actuará con diligencia y entregará su trabajo de forma oportuna y responsable. Aplicaciones comunes de la valoración en auditorías, en ventas o fusiones, en aseguramientos, en obsolescencia, en determinación de obsolescencia de equipos, en liquidaciones, valoración de activos empresariales. Ok, entonces, en cuanto al rol del profesional evaluador, este debe tener conocimiento acerca de cuáles son las metodologías universalmente aceptadas, debe conocer el marco legal y fiscal local donde está realizando la valoración. Su valor no es solo asignar un valor numérico, recuerda, su labor es generar confianza en el informe evaluatorio que esté emitiendo, como un instrumento técnico válido y útil para la toma de decisiones. Recuerda que el cliente va a tomar su decisión en función de este informe que tú le estás emitiendo, informe de conclusión de valor que tú le puedes estar emitiendo. Bueno, debes garantizar validez técnica del informe, facilitar decisiones basadas en el valor, como profesional objetivo y ético, integra datos técnicos y contextuales. Ahora, ok, viendo un poco todo lo que hemos revisado anteriormente, entonces nos hacemos esta pregunta. Debes de hacerte esta pregunta. ¿Por qué debes dominar lo anterior antes de usar Kakuro Group? ¿Okay? Es importante. Estamos hablando de fundamentos, vamos a ver las metodologías, vamos a ver las normativas, pero ¿por qué? Te preguntan, o te debes de preguntar, ¿por qué debo saber todo esto antes de usar Kakuro Group? No, porque la plataforma potencia el criterio técnico. Si tú no tienes idea de lo que estás haciendo, por supuesto, la aplicación, ¿cómo se llama? No puede hacer nada en cuanto a eso. Tú tienes que tener alguna idea de cómo tú vas a resolver tu cuestión y transcribir eso a través de las posibles formas que te da la aplicación para hacer ese trabajo. No, la plataforma no va a sustituir la experiencia tuya como evaluador. El profesional debe entender la valoración. Su uso debe tener un uso responsable y eficaz de la herramienta. Bueno, ya vamos a pasar ahora a ver lo que son trucos de campo para que tengas en cuenta. Primero, el truco es, en la valoración, no todo detalle es relevante. Foco en lo que realmente afecta el valor. Esto quiere decir, por ejemplo, es interesante porque algunos profesionales puede ser que en algún momento van a ver una maquinaria y la ven por ejemplo, con una pintura bastante corroída. Y bueno, pueden llegar a pensar que el estado en que está la pintura de esa maquinaria revela la condición de la máquina. Y resulta que no, que la máquina está totalmente operativa, sin embargo lo que ha tenido es un pequeño descuido en cómo se estuvo manteniendo lo que es la pintura de esa máquina. Entonces hay que tener pendiente que hay que tener foco real en lo que afecta el valor a la máquina. Si la máquina está 100% operativa, no tiene problema y lo único es que tiene detalles de pintura, entonces no digamos que porque tenga detalles de pintura, entonces eso va a afectar de manera considerable el valor de esa maquinaria, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a hacer un resumen, una travesía condensada de todo lo que hemos visto en cuanto a esto de los fundamentos principales que debemos considerar para hacer valoraciones de bienes muebles o maquinarias, equipos o herramientas. En primer lugar, bueno, vimos qué son los bienes muebles. Son activos físicos trasladables. Hablamos del valor vinculado a su utilidad, el valor de uso, que en este valor de uso es interesante que importa su función productiva dentro del proceso productivo. Se hablaron de las metodologías, el método del costo, método de ingreso y método de mercado. Estuvimos también manejando sobre depreciación, ya sea depreciación por obsolescencia funcional, por obsolescencia física, obsolescencia económica. Se habló de la vida útil de una maquinaria, que mientras esté produciendo la maquinaria, ¿cómo se llama? Ella tiene un periodo para producir.
Entonces eso es lo que vamos a tratar de entender, lo que es la vida útil. Mientras la maquinaria pueda producir y genere utilidad. Bueno, hablamos además de las normativas legales. Por ejemplo, se nombró la IBS, se nombró la NIP. Entonces, bueno, son normativas y se habló también de las normativas locales. Te habló que tenemos que tener presente también lo que nos dice el cliente, cuáles son las especificaciones que nos da el cliente. Ok, adicionalmente se habló de lo que son los informes de avalúo, que debe contener los informes de avalúo, qué debo tener presente cuáles son los elementos que debo considerar para generar un informe que me permita tener una conclusión de valor bien estructurada en un informe. Bueno, y finalmente entonces se habló de que el tasador tiene que saber qué pasar por alto. Y entonces aprovechamos lo que nos dice Jane acerca de que el arte de ser sabio consiste en saber qué debe de pasar por alto. ¿Ok? Bueno, por aquí terminamos con este resumen, con esta travesía condensada. Y te pedimos ahora que en un minuto trates de ver qué conocimiento ya es tuyo y que lo puedas transcribir, porque eso va a hacer que se asiente más en ti esa información que acabas de recibir. Vamos a tomar un minuto para que escribas qué fue lo que realmente te llamó más la atención de lo que acabamos de decir. Entonces comienza el minuto. Pública vende, fácil y rápido, nunca fue tan evidente. Con CacoGrowth la tarea es sencilla, tu web de confianza una maravilla. Sube tu bien y lo verás brillar, en el mercado se va a destacar. Valora, Pública vende, con CacoGrowth siempre al frente. Valora, Pública vende, la mejor opción para un éxito creciente. Con un diseño fácil de usar, tus bienes al mundo vas a mostrar. CacoGrowth te va a acompañar y en cada paso vas a ganar. Valora, Pública vende, con CacoGrowth nada lo detiene. Valora, Pública vende, tu futuro brillante ya se viene. Con CacoGrowth la tarea es sencilla, tu web de confianza una maravilla. Sube tu bien y lo verás brillar, en el mercado se va. Ok, luego de este minuto, entonces, bueno, vamos a continuar, vamos a ver un minuto, ¿cómo se llama? Vamos a dar un tiempo para ver una historia que enseña donde los datos no llegan, ¿ok? Vamos a verla rápidamente, vamos ya hacia atrás. Entonces, bueno, vamos a ver esto, la máquina invisible. En una empresa familiar de carpintería heredada de generación en generación, había una máquina antigua de cepillado, de esas que hacían un zumbido grave, casi como una respiración constante. No era digital, no era veloz, pero nunca había fallado. Todos la llamaban la vieja. Un día, un nuevo gerente recién egresado de la universidad llegó a optimizar el taller y, haciendo un rápido inventario, anotó: equipo obsoleto, valor 0, debe ser sustituida. Sin consultar, ordenó su desincorporación. La mañana siguiente fue un caos. Los tableros no quedaban lisos, las entregas se retrasaron y hasta el cliente más fiel se quejó. Don Cheo, el carpintero más viejo, se acerca con una libreta y dijo: la vieja no tiene factura ni código QR, pero sí alma productiva. Su valor no está en su apariencia, sino en su funcionalidad y su estado operativo, y en el tiempo que ahorra a todos. El gerente, confundido, preguntó: ¿cómo se valora algo así entonces? Don Cheo sonrió y respondió: con criterios técnicos, sí, pero también con criterios humanos, aplicando el método del costo, operación y posesión, calculando su depreciación, su costo de reposición y, sobre todo, escuchando a quienes trabajan con ella, que es lo esencial de este mensaje. Escuchando a quienes trabajan con ella. Desde ese día el gerente mandó a traer de vuelta a la vieja y en la pared colgó un cartel que decía: no todo lo valioso brilla. Algunas cosas se valoran al dejar de tenerlas. ¿Okay? Bien, ese mensaje era interesante porque realmente siempre que vayamos a valorar, vamos a ver la máquina, tenemos que conversar con la persona que la opera. Es el que te va a dar mayor información del estado físico y funcional de esa máquina. Bueno,
Y luego de ver esta historia, entonces vamos a continuar con lo que hemos dicho, que en todas las unidades vamos a ir viendo y cómo se va visitando a la plataforma para hacer un recorrido y ir conociéndola mucho antes de comenzar a hacer la práctica con ella. Entonces, ¿qué es lo que hemos llamado nosotros a Kakuriar? Vamos a ir a la plataforma Kakuro Group y vamos a comenzar a operarla. ¿Okay? Hacemos clic en la aplicación, introducimos nuestro usuario y nuestra contraseña, le decimos aceptar. ¿Ok? Entonces, como voy a hacer es un cálculo por el método del costo, entonces yo voy a hacer un cálculo rápido por el método del costo, voy a valoración y me voy al 18, que dice cálculo de valor estimado. Entonces voy al cálculo de valor estimado y aquí me da varias opciones. Me dice el método, tengo que escoger el método, le doy los datos, suponiendo que dijimos que era el método del costo. Entonces yo busco aquí el método del costo. Voy a suponer que el equipo que yo voy a determinar por el método del costo cuánto es el valor estimado, entonces le dice cuál es el costo de reposición de ese equipo. Suponiendo que el costo de reposición del equipo sea 50.000. Vamos a hacer ejercicio más adelante, lo vas a ver en la unidad número 6 o puedes utilizar la aplicación para resolver estos ejercicios. Suponiendo que el costo de reposición de esa maquinaria que yo estoy tratando de valorar es de 50.000 y que tiene una edad del bien de, por ejemplo, 6 años y una vida útil de 10 años, entonces con esos datos y el método del costo yo puedo determinar cuál es el valor de esa maquinaria. Entonces cuando le digo calcular, vemos aquí inmediatamente él me da el resultado. El cálculo, el valor estimado es 20.000. O sea, que una maquinaria que tenga 50, que cueste como valor de reposición 50.000, si tiene una edad aparente de 6 años y una vida útil de 10, entonces el valor estimado es 20. Entonces, bueno, retornamos nuevamente a la pantalla de donde veníamos, salimos de la aplicación y nos volvemos a la pantalla principal. Continuamos entonces en un próximo paseo. Retorné nuevamente. Ok, seguimos. Ahora vámonos con tu momento de logro. ¿Qué hemos dicho nosotros? ¿En qué consiste el momento de logro? Bueno, que como has estado hasta este momento atento de esta unidad, entonces nosotros hemos decidido, vamos a hacerle un regalo, vamos a hacerle ¿cómo se llama? Una recompensa a ti por estar en esta unidad y estar pendiente de lo que se está tratando de enseñar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser tu momento de logro? Que nosotros vas a conseguir un link allí que nosotros vamos a darte para que tú puedas en la aplicación Kakuro Group ir al módulo de costo, horario y operación de maquinaria y equipo. Lo vamos a liberarte para ti para que tú puedas utilizar ese link. Y entonces, ¿qué vas a hacer con ese link? Seguramente más adelante te vamos a decir cómo lo trabajamos. Pero en ese link, en el caso de que tú tengas una maquinaria y quieras saber cuál será el costo por hora de esa maquinaria, entonces con ese link vas a poder incluir unos datos y él te va a dar el resultado. En unidades más avanzadas, más adelante de esta misma masterclass, te vamos a indicar cómo vas a hacerlo. ¿Ok? Entonces, bueno, continuamos. Esperando entonces que lo que hemos visto hasta ahora haya sido de tu agrado, entonces te invitamos a que nos acompañes en la tercera unidad que tiene que ver con las metodologías de valoración. ¿Ok? Como hemos visto, ya nosotros hicimos una introducción de la valoración y acabamos de ver los fundamentos y te vamos a pedir que nos acompañes para que te veas la tercera unidad de esta masterclass, que tiene que ver con las metodologías de valoración, que ya hicimos en estos fundamentos, hicimos un primer alcance, pero ya en las metodologías lo vamos a ver con más detalle. Por tu atención, muchas gracias.